Buenos días. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria les da la más cordial bienvenida a la capacitación sobre la norma de control para la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario. Para dar inicio, invito a Freddy Monge, Intendente General Técnico de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien nos brindará unas palabras de bienvenida a la capacitación. Adelante, estimado Intendente. Muchas gracias, señoras y señores oficiales de cumplimiento. Reciban un saludo fraterno de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es un verdadero honor darles la bienvenida a este espacio de diálogo y construcción colectiva. Nos convoca el tema para la calificación del personal estratégico referente al oficial de cumplimiento. Como punto medular de esta ponencia, es importante recordar que todas las entidades del sector financiero popular y solidario deben contar con un oficial de cumplimiento en los segmentos 1, 2 y 3 y deberán contar con una unidad de cumplimiento, del cual formará parte el oficial de cumplimiento titular. El personal que ejerza el cargo de oficial de cumplimiento debe contar con el conocimiento y experiencia en la materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos para la correcta implementación y ejecución del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos, acorde a la complejidad de las actividades que desarrollan las entidades. La ponencia que hoy escucharemos nos invita a conocer el procedimiento para la calificación, registro, actualización de datos y desvinculación del oficial de cumplimiento. Desde la superintendencia acompañamos en este proceso con responsabilidad, brindando herramientas para que el personal que presta sus servicios a nuestras organizaciones lo hagan con confianza y siempre al servicio de sus comunidades. Agradecemos de antemano su presencia y compromiso. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias, estimado Intendente. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas relacionadas al tema de la capacitación podrán realizarlas a través del chat, las cuales serán solventadas al finalizar la presentación. A continuación, me permito dar la bienvenida a Javier Muñoz, quien desarrollará la capacitación el día de hoy. Adelante, estimado, bienvenido. Muy buenos días, distinguidas autoridades, compañeros y señores oficiales de cumplimiento. El día de hoy vamos a emitir una capacitación para el proceso de calificación de oficiales de cumplimiento, la actualización y su registro. Me permiten, voy a compartir la presentación, por favor. Ya, dentro del procedimiento de calificación, registro y actualización del oficial de cumplimiento para las entidades del sector financiero de las organizaciones de la economía popular y solidaria. El objetivo de esta capacitación es capacitar a los oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario, a las organizaciones de la economía popular y solidaria y a las corporaciones y fundaciones en el proceso de calificación, registro, actualización de datos y de calificación conforme a la normativa legal vigente. El contenido. Dentro del contenido tenemos la calificación del personal estratégico, que es oficiales de cumplimiento, el registro de las personas oficiales de cumplimiento, la actualización de datos, ya sea esta por norma, por actualización de información y también por actualización de la calificación de la resolución que es emitida como oficiales de cumplimiento y finalmente la calificación del oficial de cumplimiento.
Calificación de personas estratégicas, oficiales de cumplimiento. Dentro de la normativa legal vigente, para la calificación de las entidades del sector financiero popular y solidario, tenemos la resolución CEPS IGT INR INGINT 2021-038 de 23 de febrero del 2021. Esta resolución fue reformada mediante resoluciones la 171, la 370, la 122 de las respectivas fechas que se han realizado en su orden, mismos que establecen la normativa para la calificación, registro, actualización y descalificación de los oficiales de cumplimiento. Para las organizaciones de la economía popular y solidaria, tenemos la resolución, la 689, que fue emitida el 10 de diciembre del 2021. Esta tiene una reforma que se realizó con la 064. Para las entidades auxiliares del sector financiero, popular y solidario, tenemos la resolución 261. Esta es la norma de control para la prevención, detección y erradicación de delitos de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Los requisitos. Dentro de los requisitos tenemos diferenciados los requisitos para las entidades del sector financiero, popular y solidario de los segmentos 1 y 2. Como primer requisito tenemos la solicitud de calificación en el formato establecido por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. El segundo requisito es tener título de tercer nivel en áreas de derecho, administración de empresas, contabilidad, auditoría o carreras afines a banca y finanzas. El tercer requisito es tener experiencia acreditada de al menos 2 años en temas de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en entidades del sector financiero popular y el sector financiero nacional. Si no tiene título el oficial de cumplimiento, en las áreas afines al segundo requisito, debe acreditar 2 años en áreas técnicas y 2 años en prevención de lavado de activos. Cuarto requisito, tenemos el curso de capacitación de al menos 90 horas en prevención de riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos. Como quinto requisito, tenemos el certificado de la UAFE de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia ejecutorial. Sexto requisito es declaración responsable otorgada ante un notario público de no estar en curso en los impedimentos contemplados en la resolución 038. Y como séptimo requisito tenemos el certificado de capacitación que imparte la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que está emitido en la resolución 13T. Los requisitos para las entidades del sector financiero popular y solidario del segmento 3, tenemos la solicitud de calificación en el formato establecidos por la CEPS. Tenemos título de tercer nivel igual en áreas de derecho, administración, contabilidad, auditoría o carreras afines en banca y finanzas. Como tercer requisito, la experiencia acreditada de al menos 1 año en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en entidades del sector financiero nacional. Si el aspirante a la calificación de oficial de cumplimiento no tiene título, debe acreditar 2 años en áreas técnicas y 1 año en prevención de lavado de activos. Como cuarto requisito, tenemos el curso de capacitación que para este segmento es 30 horas en prevención de riesgos de lavado de activos y del financiamiento de delitos. De igual manera, como quinto punto, debe presentar el certificado emitido por la UAFE de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia ejecutorial. Como sexto requisito, la declaración responsable otorgada
ante el notario público de no estar incurso en los impedimentos contemplados en la resolución número 038. Y finalmente, el certificado de capacitación impartido por la UAFE que está implementado en la resolución 370. Los requisitos para las entidades del sector financiero del segmento 4 y 5. La solicitud de calificación en el formato establecido por la CEPS. Para este segmento 4 y 5 no requiere título de tercer nivel. Debe contar con la experiencia de al menos un año en temas de lavado de activos y de financiamiento de delitos. El curso de capacitación de 30 horas en prevención de riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos. El certificado de la UAFE de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia ejecutorial. También debe presentar la declaración responsable otorgado ante el notario público de no estar incurso en los impedimentos contemplados en la resolución 038 y finalmente el certificado de capacitación impartido por la UAFE que está estipulado en la resolución 370. Los requisitos para la calificación de las organizaciones de la economía popular solidaria para las entidades de apoyo del sector financiero popular solidario se requiere la solicitud de calificación en el formato establecido por la CEPS, tener título de tercer nivel en áreas de economía, administración, finanzas, gestión empresarial, contabilidad, auditoría o derecho. En caso de no tener título profesional, deberá presentar certificados que demuestren haber ejercido el cargo por lo menos un año en áreas de administración, finanzas, tecnología, contabilidad, auditoría o derecho en organizaciones o entidades del sector financiero nacional. Debe también presentar certificados de al menos 30 horas de capacitación en temas de prevención de riesgo, de lavado de activos y financiamiento de delitos, certificado de aprobación del curso que imparte la UAFE, certificado de la UAFE de no encontrarse registrado en la base de personas con sentencia ejecutorial. Y finalmente, la declaración responsable ante un notario público de no estar incurso de los impedimentos contemplados en la resolución 689. El procedimiento para la calificación de los oficiales de cumplimiento. Una vez que el aspirante o la persona que requiere la calificación como oficial de cumplimiento debe cumplir con todos los requisitos para posterior a ello ingresar el trámite a través del sistema de gestión documental conjuntamente con la solicitud establecida por la superintendencia y adjuntar todos los requisitos que establece en sí la norma. La superintendencia asigna a un analista quien recibe o revisa los documentos y los requisitos. Si no cumple, se emite una respuesta con las observaciones correspondientes y a lo cual el aspirante para calificarse como oficial de cumplimiento deberá ingresar un nuevo trámite subsanando las observaciones que han sido realizadas. Si cumple con los requisitos, genera la resolución en el formato establecido y procedemos a emitir al director para que proceda con la firma correspondiente. Una vez que ya está firmado el documento, el analista envía la resolución al usuario mediante correo electrónico serviciosez@ceps.gov.es. Una vez que se ha emitido la resolución, el analista procede a cerrar el trámite adjuntando la respuesta y la respectiva resolución para el archivo de Secretaría General. Hay que tener en cuenta que en la última resolución que fue emitida, la resolución CEPS IGT, INR, INCEPS, INHIT 2024-0122, hubo una reforma en la cual la calificación de oficiales de cumplimiento de las entidades del sector financiero popular y solidario ahora tienen una vigencia de 4 años. Y se ha mantenido
y se ha mantenido para las organizaciones de la economía popular y solidaria y para las entidades de apoyo del sector financiero popular y solidario 5 años. Una vez que tenemos ya una vez que ya el oficial de cumplimiento tiene su calificación y posterior a eso ha ingresado o se ha vinculado a prestar los servicios en una organización de la economía popular solidaria o una entidad del sector financiero, va a proceder con el respectivo registro. La normativa legal vigente para el registro tenemos para las entidades del sector financiero popular y solidario, nos ampara la resolución 038, que en su artículo 8 menciona que para el registro de los oficiales de cumplimiento, ya sea titular o suplente, las entidades deberán comunicar su designación a la Superintendencia de Economía Popular Solidaria en un plazo de 72 horas posteriores a la sesión respectiva y remitir la información correspondiente. Igual, en la reforma que se hizo a la norma, a la resolución 038, en la última, la resolución 0122, también nos indica que posterior al registro del oficial de cumplimiento titular, la entidad deberá solicitar en el formulario provisto por esta superintendencia el acceso al referido oficial de cumplimiento al sistema de seguimiento y monitoreo integral. La normativa aplicada para las organizaciones de la economía popular solidaria, la norma indica que el segundo inciso del artículo 43 de la resolución 689 de 10 de diciembre de 2021, para el registro del oficial de cumplimiento, las organizaciones deberán comunicar su designación a la superintendencia en un término no mayor a 30 días posterior a la sesión respectiva y remitir la información correspondiente. Para las entidades de apoyo del sector financiero popular y solidario, en la resolución 261 de 7 de septiembre de 2022, menciona que para el registro del oficial de cumplimiento, las organizaciones deberán comunicar su designación de igual manera en un término no mayor a 30 días. El registro del oficial de cumplimiento para las entidades del sector financiero y para las organizaciones de la economía popular solidaria, tenemos los siguientes requisitos. Para las entidades del sector financiero popular y solidario, el representante legal de la entidad solicita el registro del oficial de cumplimiento, ya sea este titular o suplente, adjuntando la solicitud de registro y los requisitos establecidos. Para las entidades del sector financiero se requiere el formulario de solicitud de registro, el mismo que debe estar suscrito por el representante legal, y el acta del Consejo de Vigilancia, el cual debe estar certificado por el secretario del mismo consejo. Como indicábamos, esta solicitud de registro debe realizarse en un plazo de 72 horas posteriores a la respectiva sesión del Consejo de Vigilancia. Para las organizaciones de la economía popular y solidaria, el representante legal de la entidad solicita el registro del oficial de cumplimiento, ya sea titular o suplente, adjuntando de igual manera el formulario de solicitud de registro, el acta del Consejo de Vigilancia, certificado por el secretario del mismo consejo, y como indicábamos, tiene 30 días posteriores a esta sesión para proceder con el respectivo registro. El procedimiento para el registro, de igual manera, y desvinculación del oficial de cumplimiento, tenemos que el representante legal de la entidad solicite el registro o la desvinculación del oficial de cumplimiento.
Si el registro se genera por renuncia del oficial de cumplimiento, deberá solicitar la desvinculación del oficial que se encuentre registrado anteriormente. Las firmas deben ser electrónicas o físicas. Si son firmas electrónicas, pueden remitirlo, lo deben remitir por el sistema de recepción documental, y en el caso de no tener firmas electrónicas y estas son físicas, deben ingresar por Secretaría General en las diversas oficinas de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Una vez que ustedes ingresan el trámite de solicitud de registro, la SEPS va a validar la documentación y procede con el registro. En el caso, se da aceptada. Caso contrario, se puede observar en el caso de que no tengamos todos los requisitos o en el caso de que no esté correcta la información, pues serán rechazados. La entidad va a recibir la notificación por parte de la superintendencia. Si cumple con los requisitos, se emite la notificación con el comprobante de registro del oficial de cumplimiento, ya sea este titular o el suplente. De no cumplir con los requisitos, se emitirá la notificación a través del correo electrónico con las observaciones a ser corregidas. Si el oficial de cumplimiento saliente está vinculado a la entidad financiera, se procede a rechazar el trámite hasta cuando se proceda a solicitar primeramente la desvinculación del oficial que está registrado. Cabe indicar que posterior al registro del oficial de cumplimiento titular, la entidad solicitará el formulario previsto por la superintendencia en el acceso del oficial, de cumplimiento, para que tenga acceso al sistema de seguimiento y monitoreo integral. Cabe indicar que en instancias adicionales para solicitar las claves de acceso se van a dar con lo establecido en la resolución 121, en la cual establece que en caso de ausencia temporal del oficial de cumplimiento titular, lo reemplazará su oficial de cumplimiento suplente, quien tiene el mismo rango jerárquico, obligaciones y responsabilidades. Es decir, que si el oficial de cumplimiento titular sale por A o B circunstancias, por vacaciones, por enfermedad o por alguna eventualidad que tenga el oficial de cumplimiento titular, lo va a reemplazar el oficial de cumplimiento suplente, para lo cual deben ingresar la solicitud de claves de acceso al sistema de oficial de cumplimiento, en el cual deberán solicitar la desvinculación del oficial de cumplimiento titular y solicitar las claves de acceso para el oficial de cumplimiento suplente. Si la ausencia fuera definitiva, la entidad deberá principalizar al oficial de cumplimiento suplente, registrar ante el organismo de control y en este caso este procedimiento no debe tener un término no mayor a 60 días. A la falta del oficial de cumplimiento titular y suplente, la función de cumplimiento será ejercida en un término no mayor a 30 días por el representante legal de la entidad. En este caso también amerita solicitar la desvinculación o la desactivación de las claves de acceso al sistema del oficial de cumplimiento, ya sea del oficial de cumplimiento titular o suplente, para pedir las claves de acceso al representante legal, quien ejercerá este cargo en no mayor a 30 días durante el tiempo que se tardan en registrar un nuevo oficial de cumplimiento. Para las organizaciones de la economía popular y solidaria, tenemos en la resolución 261 que las organizaciones no pueden permanecer más de 30 días consecutivos sin oficial de cumplimiento. Si la ausencia fuera definitiva, designarán su respectivo reemplazo en un término no mayor a 30 días. Mientras tanto, la función del oficial de cumplimiento será ejercida por el director. De igual manera, en el caso de que el oficial de cumplimiento de la Organización de la Economía Popular y Solidaria tenga claves de acceso y por ausencia debemos solicitar
la desactivación de las claves del oficial de cumplimiento que no está para otorgar a la persona que ha sido designada por parte del director. El procedimiento para la actualización de datos de la calificación del oficial de cumplimiento. Tenemos como normativa vigente la resolución 038, misma que fue reformada mediante la resolución 122. En el artículo 5 menciona el otorgamiento de la calificación y su actualización. Para la actualización de la calificación, la persona interesada en continuar ejerciendo la función de oficial de cumplimiento en las entidades controladas deberá con 30 días de anticipación solicitar la actualización de su calificación. De igual manera, tenemos en el artículo 9 la actualización del registro. Los oficiales de cumplimiento, titular y suplente, deben actualizar sus datos cada 2 años o cuando hayan cambiado alguna información de los datos registrados, como lo determina en el artículo 8 de la misma norma, de la resolución 038. Para las organizaciones de la economía popular y solidaria, de acuerdo a la resolución 689, la organización deberá actualizar los datos referidos en los numerales 3 y 4 cada 2 años o cuando existan cambios de ellos. De igual manera aplica para las entidades de apoyo a las del sector financiero popular y solidario. Para este procedimiento, la superintendencia tiene establecido un formulario de solicitud de actualización de datos, ya sean estos por norma, por actualización de información. Por norma tienen que realizar cada 2 años. Es decir, que si el día de hoy emitimos una calificación como oficial de cumplimiento, a los 2 años, por norma, por obligación, el oficial de cumplimiento está en la obligación de presentar la solicitud para actualizar su calificación. Y también por cambio de información cuando se requiera. Cuando hay algún cambio de información, cuando se cambia algún correo, dirección o cualquier información que requiera cambiar el oficial de cumplimiento, lo debe realizar en cualquier momento. Hay que indicar que si el oficial de cumplimiento está registrado en una entidad financiera u organización, es decir, que si está laborando en una organización, el formulario lo debe suscribir el representante legal conjuntamente con el oficial de cumplimiento. En el caso de que el oficial de cumplimiento no esté prestando los servicios en alguna entidad financiera o una organización de la economía popular y solidaria, debe también cumplir con la actualización de datos por norma y la solicitud únicamente lo firmará el oficial de cumplimiento. Para la actualización de la calificación. Para la actualización de la calificación, la persona interesada, como indicábamos, que está ejerciendo la función de oficial de cumplimiento en las entidades controladas, deberá con 30 días término antelación al vencimiento presentar los siguientes documentos. La solicitud en el formato que establece la superintendencia para este efecto. Debe presentar un certificado actualizado emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE o quien haga sus veces de no encontrarse registrado en la base de personas con sentencia condenatoria pendiente. Y también debe presentar certificados de los cursos de actualización de la capacitación y formación relacionados con prevención de prevención de riesgos de lavado de activos y financiamiento de delitos, por al menos 30 horas adicionales a las originalmente presentadas. Por ende, se indica de que para la actualización de la calificación se considerarán únicamente los certificados de capacitación obtenidos los últimos 4 años. Para este procedimiento ingresamos los documentos por recepción documental, ya sea en línea o también en las oficinas de la superintendencia. La superintendencia va a receptar, va a validar la documentación presentada en este caso por el usuario
y va a proceder con el registro y la actualización de datos o la actualización de la calificación. Notificará al usuario mediante correo electrónico y con eso cerraría el proceso. Cabe indicar que en el proceso de actualización de la calificación de oficial de cumplimiento, la superintendencia emitirá un nuevo documento, el mismo que será notificado a través del correo electrónico. El procedimiento para la descalificación del oficial de cumplimiento. La descalificación del oficial de cumplimiento del sector financiero popular y solidario se ejercerá o ejecutará ante un acto administrativo, un proceso administrativo sancionador que emitirá o será emitido por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en contra de un oficial de cumplimiento calificado por este organismo de control, en el cual se sanciona al oficial de cumplimiento, la unidad responsable del proceso de calificación, quien posterior será el encargado de gestionar y emitir la resolución de descalificación. Cabe indicar que esto únicamente se genera por una mala actuación o, como indicábamos, por un acto administrativo, por algún inconveniente que haya tenido el oficial de cumplimiento. En caso de que el oficial de cumplimiento incumpliese con sus obligaciones, no demostrara conocimientos para el ejercicio de sus funciones o estuviera incurso en alguno de los impedimentos previstos en la normativa legal vigente, pues esos serían las causales para proceder con la descalificación previo a la emisión de un acto administrativo emitido por la superintendencia. Con esto estaríamos cumpliendo con la capacitación referente a la calificación, al registro, a la actualización de datos y también a la actualización de calificación del oficial de cumplimiento. Posterior a ello, vamos a proceder a responder las preguntas que nos han realizado los asistentes. Muchas gracias, estimado Javier. En este momento vamos a dar un momentito para clasificar las preguntas que están en el chat para dar respuesta. Aquí.
A ver, tenemos una pregunta que hace un oficial de cumplimiento. Nos indica, si uno tiene su calificación vigente hasta el 2026, 5 años, ¿tiene que realizar su actualización a los 4 años o esta está vigente? A ver, sobre esta pregunta, la resolución que fue emitida, como indica, la resolución fue emitida en el 2021. Esta resolución tenía vigencia de 5 años, es decir, que en el año 2026 va ya a tener que actualizar la calificación como oficial de cumplimiento. Hay que revisar la fecha, en qué fecha tiene la caducidad de esta resolución, y faltando, como dice la norma, 30 días de anticipación, debe presentar ya los requisitos para la actualización de la resolución como oficial de cumplimiento. Tengo otra pregunta, dice, si voy a renovar la calificación de oficial de cumplimiento, ¿se necesita el certificado de capacitación impartido por la UAFE? Ahí ya les habíamos indicado, la norma mencionaba que para la actualización de la calificación, se debe presentar la solicitud en el formato de la superintendencia, el certificado de la UAFE de no encontrarse registrado en la base de datos de personas con sentencia condenatoria pendiente, y los certificados de curso de actualización, de capacitación y formación relacionados con la prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos por al menos 30 horas. A indicarles que estos certificados no deben tener deben tener los últimos 4 años de que han sacado estos certificados o se han capacitado. A ver, dice, si se va a renovar la calificación, ¿se necesita un acta nueva del consejo? En este caso, como la calificación va a actualizarse, no tiene nada que ver con el tema del registro. Este es el tema de la calificación. El caso de que la cooperativa vaya a desvincular a un oficial de cumplimiento y va a ingresar su reemplazo, ahí procede el respectivo registro. Otra pregunta dice, en caso de las OC, debe ser... Ya dice, en caso de las organizaciones que tenemos la resolución por 5 años, ¿qué sucede? Igual, como les indicamos, la resolución está vigente hasta la fecha de caducidad de la resolución de oficial de cumplimiento. Otra consulta dice, para poder recalificarse como oficial de cumplimiento debe hacer nuevamente el curso de la UAFE, ya respondimos esta. Para la renovación, ¿son los mismos requisitos? No, únicamente los requisitos, como habíamos indicado, es la solicitud, el certificado de la UAFE de no estar en sentencia condenatoria y los certificados de curso de capacitación de las 30 horas. Dice, en el caso de que no se presente el certificado de la UAFE, ¿qué sucedería? Bueno, como indicábamos, se procede a realizar las observaciones y se procede a rechazar el trámite hasta cuando se presente la documentación correspondiente. A ver, dice, si el oficial de cumplimiento titular se va de vacaciones 15 días, el suplente debe solicitar accesos. Sí, debe solicitar accesos. Deben pedir, en este caso, la desactivación
de los accesos del oficial de cumplimiento titular y se le asigna el acceso al oficial de cumplimiento suplente. De igual manera, cuando retorne ya al oficial de cumplimiento titular, se debe hacer el mismo procedimiento. Dice, yo tengo mi calificación desde el año 2023. ¿Tengo que actualizar mis datos en el año 2025? Sí. La norma indica que tiene que hacer el registro de actualización de datos por norma cada 2 años. En este caso, si la resolución del 2023 tiene para 5 años, pues igual manera la actualización procederá cuando ya la resolución haya vencido. En caso de que la cooperativa cambie de segmento 3 a segmento 2, ¿qué proceso debo hacer el oficial de cumplimiento para registrarse como oficial de cumplimiento del segmento 2? Si el oficial de cumplimiento fue calificado como segmento 3 y la cooperativa ahora subió de segmento, el oficial de cumplimiento debe ahí sí presentar todos los requisitos que establece la resolución 038 para solicitar su nueva calificación ahora como oficial de cumplimiento para las entidades del segmento 1 y 2. Ahí no procede la actualización, sino una nueva calificación. Se debe realizar la actualización de datos por cambio de segmento de la cooperativa. Otra pregunta, ahí no corresponde, en este caso, actualización, sino corresponde una nueva calificación, toda vez que la calificación para el oficial de cumplimiento está segmentado para segmentos 1 y 2, segmentos 3 y 4 y 5. En caso de que la cooperativa se cambie a segmento 3, ya se respondió. No tengo alguna otra pregunta más. No tenemos otras preguntas adicionales. Y con eso estaríamos ya cerrando esta capacitación. De mi parte les quedo agradecido y cualquier inconveniente, cualquier inquietud que tengan, pues la superintendencia está predispuesta a solventar la inquietud que se vaya a generar. Muchas gracias, estimado Javier. Efectivamente, estamos revisando y parece que ya no tenemos algunas más consultas. Em, sí, efectivamente, estimados, ya no tenemos más consultas. Estaríamos agradeciendo la participación de las personas que intervinieron en esta capacitación. Muchas gracias, estimados. A continuación, vamos a dar paso al cierre por parte de nuestro intendente general de Servicios de Inteligencia de la Información. Sí, por favor, un momentito. Listo. Adelante, estimado Michelle, bienvenido. Estimadas y estimados oficiales de cumplimiento y participantes, ha sido un verdadero privilegio
compartir este espacio con ustedes. Culminamos esta jornada con la firme convicción de que el fortalecimiento de nuestras entidades se genera al establecer las medidas de control para una efectiva implementación del sistema de prevención del riesgo de lavado de activos y una participación activa, consciente y corresponsable. La economía popular y solidaria se fundamenta en la participación real de todos sus actores, y los oficiales de cumplimiento no son espectadores, son el centro de la organización. Su involucramiento en las actividades económicas, en este sentido, un buen control no es un fin en sí mismo, sino un medio fundamental para la detección de operaciones inusuales e no justificadas que permitan de forma prioritaria el fortalecimiento lícito del sistema financiero. Hemos conocido el proceso para la calificación, registro, actualización de datos y desvinculación del oficial de cumplimiento, a fin de que las entidades cumplan de manera adecuada este proceso. Desde la Intendencia Nacional de Servicios de la Economía Popular y Solidaria, reafirmaremos nuestro compromiso con brindar un servicio de calidad a las organizaciones en su camino de mejora continua. Gracias por su participación activa, por su apertura al aprendizaje y sobre todo por su compromiso con un modelo económico más humano, justo y sostenible. Cierro esta intervención con la invitación a que sigamos caminando juntos con transparencia, solidaridad y visión de futuro. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, estimado intendente, por sus palabras. Concluimos esta jornada de capacitación llena de aprendizajes. Les pedimos llenar la encuesta de satisfacción que se desplegará una vez finalizada la capacitación. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.